Nosotros como padres muchas veces le tememos a la confrontación. Y claro, claramente hablando de confrontación, a confrontar su maldad, a confrontar su mal comportamiento, a confrontar las cosas que o las normas de la casa que nos están cumpliendo, pero tenemos mucho miedo a confrontarles, ¿cierto? Porque la confrontación en sí no es mala, aunque debemos saber cómo hacerlo. Y ese es otro taller de diálogo que debemos aprender, cómo se deben decir las cosas, tener firmeza. Autoridad no es porque yo grite más o porque soy más grande o porque soy más fuerte y puedo golpear. La autoridad es totalmente diferente, ¿no? Pero debemos también generar ese o ser nosotros esa figura de autoridad que el joven necesita y que muchas veces el joven y el niño clama por esa autoridad. Necesitamos esa autoridad que nos corrija, que nos frene, que nos encamine, pero nos da miedo a veces ejercer esa autoridad y parece que los hijos se vuelven nuestra autoridad. No sabemos cómo decir no, o nuestro no no es un no eficaz y verdadero. Es decir, yo te digo, no te voy a dejar jugar hoy con el celular, pero finalmente a la media hora se me pasó la molestia, la rabia y lo dejo jugar con el celular. Unos pequeños casos, digamos, de falta de autoridad. Cuando un hijo evidencia esto, pues no te va a tomar en serio. Cuando tú le dices que va a tener alguna consecuencia, pero finalmente no cumples con eso, no te van a tomar en serio. En lo absoluto te van a tomar en serio y tu palabra de autoridad va a quedar, sí, totalmente por debajeada, no va a tener ningún peso y ya después vas a tener que utilizar, digamos, otros métodos como más agresivos, gritar, hasta quizás de alguna u otra forma utilizar la fuerza para que algo se cumpla, porque tu palabra de autoridad no se cumple. Porque lo que dijiste que se debía hacer no se hizo. Entonces, es importante no temer a la confrontación, saber decir que no y no dejar que ellos manejen nuestras emociones. Es decir, hasta el punto de que ellos son los culpables, ellos son los que hicieron mal, pero nos hacen sentir mal a nosotros. O sea, nosotros como padres nos sentimos mal. Y aunque quizás sí hemos cometido errores en nuestra crianza, errores cuando eran pequeños, debemos dejar, eso es importantísimo, que ellos asuman la responsabilidad de sus acciones. La base de la recuperación para cualquier problema de adicciones es permitir que el joven por primera vez tenga responsabilidad de sus acciones, porque si tiene responsabilidad de sus acciones, va a tener también la responsabilidad de salir de ahí. Pero si yo asumo la responsabilidad, pues entonces la responsabilidad también va a ser mía de que el joven salga de ese problema de la adicción. La responsabilidad es de él, independientemente que hayamos cometido errores como padres. Podemos pedirle disculpas, podemos restaurar, podemos pedir perdón, pero debemos dejar la responsabilidad al joven. Bien, entonces aquí entra un juego importante. Yo como padre, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo? Para yo ayudar a mi hijo, yo primero el que tiene que cambiar soy yo. La única persona a la que tú puedes cambiar como padre es a ti mismo. Tú no puedes cambiar a tu hijo. Tú no puedes recuperar a tu hijo. Tú no eres culpable de su adicción, pero tampoco eres culpable de su recuperación. No lo puedes hacer. Entonces, para ayudar a tu hijo, el principio es que tú debes ayudar y cambiar las actitudes y la que estás haciendo y corregir lo que estabas haciendo mal. Algo que terapéuticamente se llama locura, y es una frase muy utilizada, yo creo que ustedes lo han escuchado en otro contexto, es que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y una familia sigue haciendo lo mismo y esperando que su hijo cambie, haciendo lo mismo, esperando que su hijo cambie y permitiéndole las mismas conductas, los mismos ambientes, las mismas personas y esperando que haciendo lo mismo tenga resultados diferentes. Eso es locura. Para ver resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y eso me incluye a mí primero como padre. O sea, yo tengo el poder solamente para cambiarme a mí. Entonces, como padre, que es otra parte del taller que vamos a dar, yo qué tengo que hacer como padre, yo qué debo hacer como padre, ¿cierto? Para ayudar a mi hijo y para no ser cómplice de su adicción. Pero estos jóvenes, seguimos en el tema, estos jóvenes que tienen problemas de adicción, distorsionan la realidad de las cosas, imponen su propia realidad, inventan historias para quedar como la víctima. Aquí un punto importante como padre, yo no debo creer todo lo que mi hijo me dice de entrada. Si yo sé que mi hijo tiene un tipo de estas problemáticas, tampoco voy a descartar lo que él me dice, porque no estaría bien descartar lo que me dice, pero tampoco puedo creer ciegamente lo que mi hijo me dice cuando yo sé que tiene un patrón de conducta o un patrón de testimonios falsos, distorsionan la realidad de las cosas, imponen su propia realidad, inventan historias para quedar como la víctima de todo.
Yo no digo que desestimemos lo que nuestros hijos dicen, ¿cierto? Que no les creamos todo lo que ellos nos dicen, pero tampoco creamos todo lo que ellos nos dicen si ya conocemos su contexto, si conocemos que ha tenido problemas de conducta, ha tenido problemas con la mentira, que ha inventado cosas, quizás que ha cogido cosas que no son de él o que ha dicho mentiras para salir de alguna situación, pero yo siempre le sigo creyendo totalmente a mi hijo. Eso es un error y es una mentira que ustedes están haciendo y un daño que ustedes le están haciendo a su hijo y creer que todo lo que mi hijo me dice es verdad. No, no puede ser así. Cuando yo, digamos que puedo ver que esos patrones de conducta negativos, pues todo lo que mi tío, lo que mi hijo me diga, yo lo voy a poner como que en duda o lo voy a comprobar y que él sepa que va a ser verdad. No es que me quedé anoche en tal lugar. Está bien, hijo, yo te creo. Voy a llamar a confirmar a ver si te quedas allá, que él sepa y que sea, que no confías en mí. No, no, hijo, voy a comprobarlo, porque ya una vez me dijiste esta cosa y fue diferente, entonces quiero recuperar esa confianza en que lo que tú me estás diciendo es verdad. Aunque se ponga molesto y aunque lo confronte en este sentido, hazlo y él se va a dar cuenta de que ya no puede engañar a mis padres tan fácilmente. Los hijos con problemas de adicciones dan ultimatos y usan chantaje psicológico. Ese chantaje psicológico es: si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. Entonces, si tú no me das el dinero que necesito, no te voy a volver a querer, no te voy a volver a hablar. Si tú no me das o no me compras estos tenis, mis amigos se van a burlar de mí. Si como comienzan a usar chantajes psicológicos en los cuales caemos y pobreciteamos a nuestros hijos y nos comienzan a manipular para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, o más grave aún, si tú no me das aquello, me voy a hacer daño. ¿Cierto? Si llegamos a ese extremo y cedemos a eso, él va a saber que haciendo esas cosas va a conseguir lo que él quiere. Y como padres, nuestro amor a veces es ciego y nuestro amor no es realmente un amor, sino una idolatría. Y la idolatría sucede cuando, digamos que la idolatría es cuando es un amor ciego, torpe, ¿cierto? Que pasa con muchas de las religiones de hoy en día que son idólatras y pierde su sentido común, ¿cierto? Uno nunca debe perder su sentido común. Soy ciego a una imagen, a lo que me dicen, sin realmente mirar e investigar, oiga, esto es cierto, esto es verdad, lo que me está diciendo concuerda con la realidad. Entonces pueden usar esos chantajes y cuando caemos en esos chantajes, pues el hijo ya nos tiene en sus manos, somos manipulables, somos codependientes a su aceptación, a lo que él diga. Entonces ellos van a tratar de trasladar su ira y su culpa para que tú te sientas mal, tú te vas a sentir mal. Y como tú te sientes mal, entonces lo que haces es recompensar a tu hijo cuando no lo merece. Eso también es egoísmo. Es egoísmo. El no corregir a un hijo es egoísmo y no es amor. No es amor. Amarlo. Y cuando yo amo a alguien, lo corrijo. Cuando yo amo a alguien, quiero que sea mejor. Cuando yo amo a alguien, le digo sus errores, ¿cierto? Claramente sus virtudes también, pero sus errores para que mejore. Porque lo amo. El no hacerlo demuestra una falta de amor y una idolatría y no un amor. Entonces tengamos cuidado con eso. A estos jóvenes que están en estas conductas adictivas les encanta hacerse las víctimas. Son personas manipuladoras, siempre la víctima es que en el colegio me tienen entre ojos, yo le caigo mal al profe, en el trabajo siempre yo soy el de la culpa, o sea, todo el mundo tiene la culpa menos él. Y es que en el trabajo no pagan, pero no dura en un trabajo, no dura en la universidad, no le va bien en el colegio, no encaja en ningún lado, siempre es la víctima. Y este victimismo, el padre se lo cree, ¿cierto? Y lo defiende en cosas indefendibles, ¿cierto? Comete un error, comete una falta, pero el padre lo defiende a él y no le hace caer en cuenta es que el que la falta fuiste tú, es que el que cometiste el error fuiste tú. Yo he estado con padres literalmente donde íbamos en un carro, eso es un ejemplo de la vida real, el hijo iba manejando y el hijo se mete en contravía y otro carro venía, pues claramente el que venía bien, pues se molesta claramente y el hijo comienza a pelear con la persona que venía bien, y el padre alentándolo, que yo no sé qué, que alentándolo y yo decía, pero si el que está cometiendo el error es él, o sea, el que se metió en contravía, el que va mal es él y el padre en vez de decirle, hijo, pide disculpas, devuélvete, da el paso, en humildad reconoce tu error, lo estaba alentando a pelearlo, no concibía eso y el hijo pues se sentía muy seguro con su
padre y esta conducta le hacía un daño a su hijo, le hacía un daño total. Entonces, esos manipuladores les encanta hacerse las víctimas para conseguir lo que ellos quieren, siempre trasladan la culpa a los demás, al gobierno, a la policía, al Estado, los profesores, el país, ustedes, los padres, el ambiente, el dinero, ¿cierto? Entonces, nada, tenemos que realmente bloquear esa actitud de su vida, dejar de que se hagan las víctimas, ¿sí? Tenemos que ignorar esa actitud de víctima, no aceptándolo, ¿sí? No aceptemos su victimismo, aunque su poder de convencimiento sea grande, con un simple deja de hacerte la víctima y asume tus responsabilidades. O sea, si perdiste el semestre, deja de echarle la culpa a los profesores, deja de echarle la culpa al Transmilenio, al gobierno, a la policía, asume tu responsabilidad. Fue tu culpa, fue tu falta de interés y debes mejorar eso. Entonces, deja de hacerte la víctima y no permitamos que nuestro hijo sea la víctima, porque nosotros como padres caemos redonditos ante nuestros hijos y los excusamos sabiendo que su comportamiento no es aceptable.